Cuando llegue la siega, no más tarde, va a ocurrir esto. Y es que en ese campo en el que ha sido sembrada la buena semilla y se espera, por tanto, cosechar buen grano de peso que alimente, buen fruto, un enemigo lo ha hecho. Cuando estaban dormidos los hombres, en medio de ese campo de trigo, sembró cizaña. Pero no se va a permitir que el grano falso, que el grano sin peso, que el grano tóxico de la cizaña, porque es, en definitiva, venenosa, no es alimentaria, pueda intoxicar a nadie. No. Va a ser segada primero, atada en gavillas para ser quemada. Claro que antes de que intoxicase a nadie la cizaña, se podría ver la diferencia, ¿verdad? Pero entre una planta y otra hay poca diferencia. La cizaña imita muy bien al trigo. Solo se ve cuando el grano ya se tiene y el peso no es el mismo. Y claro, si se come ya se puede ver el efecto. Pero hay otra diferencia por la cual estos siervos expertos, experimentados, podían distinguir el trigo de la cizaña. Y esa diferencia es que las espigas, aunque tienen la misma forma, tienen una diferencia. Y es que el peso del grano del trigo hace que la espiga se curve, mientras que la cizaña tiene la espiga enhiesta. Es decir, el trigo de Dios, el grano bueno, se ve en que se doblega, en que el fruto se le rinde a Dios. Ese grano pesa, y pesa en el reino de Dios, lo que pesa es el amor. Cuando se está falto de amor es que no pesa, no tiene vida en sí mismo. Incluso tiene otra cosa, por tanto tóxico. Pero se doblega como esas espigas en el campo, preparadas para la siega. Se doblega el corazón del hombre ante su Dios, se rinde. Por tanto, donde está el reino de Dios, ahí hay obediencia y adoración. Y no puede haber verdadera adoración sin obediencia. Y no puede haber obediencia si no se adora a Dios también. La obediencia y la adoración de ese grano que pesa porque tiene amor, tiene vida. Esto es lo que hace identificarse a la buena semilla. Pero claro, enseguida vemos la diferencia con la otra. Donde está la cizaña, esa no se doblega, esa es rebelde. Y aunque imite a la espiga del trigo, y aunque parezca también que está en el mismo sitio que es el reino de Dios y por tanto ese campo pertenece a Dios, y se supone que adora exteriormente, puede parecerlo, pero el corazón no adora. Cuando está la cizaña en el corazón de un hombre, ahí no hay ni obediencia ni adoración. No hay postración a Dios, no hay conversión, porque no hay vida nueva, esa vida en el Espíritu que significa ese grano de trigo. Lo que hay es la carne rebelde y el amor al mundo, el servicio al mundo, por eso la rebeldía que se mantiene derecha, tiesa, porque no se doblega, no se rinde a la voluntad de Dios, no busca la voluntad de Dios. Un enemigo lo ha hecho. Claro, es que esto, que no es de Dios y que no puede entrar en el reino de Dios, por eso en la siega habrá esa separación, significa que el enemigo ha sembrado su semilla también. El problema es que los hombres nos traguemos la semilla del enemigo, creyendo que está todo bien.
creyendo que somos de Dios, cuando estamos sirviendo al enemigo, porque no nos sometemos a Dios, porque hemos aceptado el engaño de Satanás. Claro, el Señor se lo decía a los fariseos en su tiempo. Vosotros, que os tenéis por hijos de Abraham, sois hijos del diablo, de vuestro padre el diablo, porque hacéis las obras de vuestro padre. Nosotros no somos fariseos, válgame Dios. Claro que no, somos hijos de Dios, ¿de verdad? Entonces demos el fruto que espera Dios de sus hijos, porque si no, no es verdad. No es verdad. Porque por más que Dios nos haya cuidado, haya sembrado su vida, sus dones, hayamos recibido tantas gracias, tantos sacramentos, tanta vida, pero si hemos dejado entrar la otra semilla y si nos hemos vuelto rebeldes a Dios, si nuestra adoración no es en espíritu y verdad, si nuestra obediencia a Dios no es de corazón, sino que lo que hay es más rebeldía que otra cosa, a lo mejor se nos aplicaría aquello de hijos de vuestro padre el diablo. Porque lo que el hombre en esa situación está desarrollando no es la vida de Dios en sí mismo. Y corre el peligro, por tanto, de que cuando llegue la siega, sea separado, atado en gavillas para ser quemado, lejos de los graneros de Dios, en el fuego que no se apaga. El Señor hablaba muy clarito, ¿verdad? Y a lo mejor, hasta la gente que escuchaba esto lo entendía. Y en vez de rebelarse y criticarle, estas palabras son duras, ya estamos cansados de oír estas cosas, a lo mejor se convertían. No sé si hoy somos más inteligentes o menos que entonces, no lo sé, pero yo creo que deberíamos acoger la palabra de Dios, no las palabras suaves del diablo, que sabe engañar y sabe llevar por caminos que parecen. La cizaña se parece casi tanto al trigo que casi es difícil distinguirla. Parecen, pero no son los de Dios. Con el peligro de que en vez de entrar por la puerta estrecha y alcanzar la vida, a lo mejor cauterizando las conciencias, endureciendo los corazones, agradando los oídos, se fomenta la rebeldía, la soberbia y la autosuficiencia de no creernos necesitados de salvación verdaderamente, porque ya nosotros somos hijos de Dios. Quizás hoy también necesitamos conversión y extirpar de nosotros eso que ha entrado, igual que la fe, es por el oír la palabra de Dios. Y ahí es sembrada la semilla con el poder del Espíritu en nuestros corazones. Quizás también ha entrado y hemos dado oídos a otras cosas. Y hay que desecharlo, hay que extirparlo ahora que es tiempo, para que no ahogue la buena semilla. Y esta sea la que dé fruto. Porque nuestra tierra, como corazones obedientes y adoradores, acogen la gracia de Dios para dar fruto, porque se rinden a Dios y rechazan lo que no es de Dios, porque las dos cosas van unidas. No se puede acoger todo. No se puede acoger todo y después esperar que el resultado sea el mismo. No va a ser el mismo. Hay que rechazar esta semilla. El enemigo está muy interesado en sembrarla. Un enemigo mío lo ha hecho. Pero nosotros también somos libres para rechazar esa semilla, para no dejarnos confundir por esa voz que no es la de nuestro buen pastor, no es la del labrador, no es la palabra de vida, que nos puede salvar si la acogemos con docilidad y si permitimos que crezca y dé fruto. Eso es lo que Dios espera. Y está mirando nuestros corazones, si se rinden o no se rinden, porque ahí se verá
en el amor, en la obediencia y en la adoración a quien pertenecemos. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos con temor y temblor acoger tu palabra y que dé fruto, que nuestra vida se rinda para ti y que tú puedas encontrar el fruto que esperabas. Así sea.